Gente, antes de comenzar quiero decirles algo importante. Los invito a que escriban en el apartado de comunidad, ya que es el espacio donde realmente puedo leerlos y escucharlos. Ahí pueden dejar sus sugerencias, ideas y teorías, porque su opinión es fundamental para el futuro del canal, o simplemente compartir una imagen que te haya gustado. Pero antes quisiera invitarlos a unirse al Discord del canal, donde se debate sobre respectivos temas con respeto claramente, y además los miembros del canal que se unan tendrán acceso a un chat privado y también contamos con un chat general, y un apartado de ideas para que propongas tu idea que podría ser la próxima teoría de este canal. Ahora sí empezamos. El llamado del Goku definitivo habría comenzado a surtir efecto, resonando a través de la existencia misma. Primero alcanzó a los guerreros más débiles, pues sus historias, al ser más frágiles, fueron las primeras en captar la señal. Cada una de esas realidades respondió al eco de aquel grito desesperado, deformándose lentamente ante una fuerza que no comprendían. Así, la primera historia en ser alterada sería aquella que les relataremos a continuación. En una existencia paralela, esta historia transcurriría en el planeta Namekusein, exactamente en el instante en que Vegeta daba inicio a su combate contra Freezer, quien ya se encontraba en su forma final. El príncipe Saiyajin, cegado por el poder que corría por sus venas, creía erróneamente haberse convertido en un Super Saiyajin, producto de un Senkai descomunal, exagerado incluso en comparación con cualquier poder que hubiera alcanzado con anterioridad. Aquel aumento lo llevó a una falsa convicción, que finalmente había superado a su eterno rival y que el legendario guerrero del que hablaban las profecías era él. Tal como en la historia original, Vegeta se lanzaría sin titubeos contra Freezer. Su poder había crecido de forma increíble, alcanzando niveles que jamás creyó posibles. Cada golpe que lanzaba iba cargado de orgullo, rabia y una convicción absoluta de victoria. Sin embargo, aquella fuerza seguía siendo insignificante basura, en comparación con el verdadero nivel del emperador del mal. Freezer apenas se movía, esquivando y bloqueando con una facilidad humillante, observando a Vegeta no como a un rival, sino como a una decepción más. En esta ocasión, Freezer no se conformaría con derrotarlo físicamente. Decidió quebrarlo por completo. Con una sonrisa torcida y una mirada cargada de desprecio absoluto, el emperador del mal comenzó a hablar, dejando que cada palabra se hundiera en el orgullo de Vegeta como un cuchillo. ¿De verdad pensaste que eras especial?, se burló con voz suave, casi divertida. Mírate, tanto sufrimiento, tantas humillaciones, solo para seguir siendo el mismo insecto de siempre. Freezer caminó a su alrededor mientras Vegeta jadeaba, incapaz de reaccionar. El legendario Super Saiyajin, qué decepción. Ni siquiera eres una sombra de lo que tu raza prometía. Tu padre murió creyendo en una mentira, y tú viviste para confirmarla. Cada frase aplastaba más su espíritu. Freezer se inclinó frente a él y, con una sonrisa cruel, sentenció: no naciste para reinar, Vegeta. Naciste para obedecer y para morir como el perro que siempre fuiste. ¿Entendiste, maldito simio? En ese momento, Freezer dejó de jugar. Sin previo aviso, su puño se estrelló contra el rostro de Vegeta con una fuerza brutal, lanzándolo contra el suelo de Namekusein. Antes de que pudiera incorporarse, una lluvia de golpes cayó sobre él, cada impacto arrancándole gritos de dolor que se perdían entre el eco del campo de batalla. Freezer lo levantaba solo para volver a estrellarlo, disfrutando cada quejido, cada espasmo de sufrimiento. No buscaba matarlo, aún no. Quería que sintiera cada segundo. ¿Sabes qué es lo que más disfruté de destruir a los Saiyajins?, dijo con una risa fría mientras hundía su rodilla en el pecho de Vegeta. No fue aniquilar su planeta, fue verlos perder la esperanza. Vegeta gritó cuando Freezer lo tomó del cuello, obligándolo a mirarlo a los ojos. Yo destruí tu raza. Yo reduje a cenizas todo aquello de lo que te sentías tan orgulloso. La sonrisa del tirano se ensanchó. ¿Y tu padre, el rey Vegeta? Recuerdo perfectamente su expresión. Freezer acercó su rostro al del príncipe, susurrándole con crueldad absoluta: lo maté personalmente. Suplicó. Intentó atacarme y murió entendiendo que su linaje no valía absolutamente nada. Cada palabra era peor que un golpe. El orgullo de Vegeta se quebraba mientras su cuerpo temblaba, no solo por el dolor físico, sino por una verdad que siempre había intentado enterrar. Freezer soltó una carcajada mientras lo dejaba caer una vez más al suelo. Mírate ahora, el último príncipe de los Saiyajins, reducido a un recuerdo patético de una raza extinta. A la distancia, un joven Gohan observaba con los ojos abiertos por el terror, aferrado al brazo de Piccolo.
Ambos contemplaban aquella tortura en absoluto silencio, incapaces de creer lo que veían. Goku, por favor, aparece, suplicaba Gohan con la voz quebrada, mientras Piccolo apretaba los dientes, impotente ante un poder que los superaba por completo. Incluso Krillin, quien había presenciado de primera mano la maldad del Emperador del Mal, comprendió en ese instante que el castigo que Freezer le estaba infligiendo a Vegeta era infinitamente peor que cualquier cosa que él mismo hubiera sufrido antes. Aquello no era solo una paliza, era una ejecución lenta, una humillación calculada, destinada a destruir no solo el cuerpo del príncipe Saiyajin, sino también lo último que quedaba de su orgullo. Vegeta se encontraba en un estado de euforía extrema, una mezcla peligrosa de rabia y desesperación. En su interior ardía una ira como nunca antes había experimentado, alimentada por cada burla de Freezer hacia lo más preciado de su existencia. El Emperador del Mal no solo se reía de su poder, se burlaba de su orgullo, de su linaje, de su familia. Y con cada palabra, los recuerdos que Vegeta había intentado sepultar resurgían con una claridad insoportable. Recordó su vida entera bajo las cadenas invisibles del tirano. Una infancia robada, una voluntad quebrada a golpes, una existencia reducida a la de un esclavo. No fue un príncipe, fue una herramienta. Un arma desechable, tratada peor que la escoria. Aquel pasado regresaba como un recordatorio cruel de algo que, en lo más profundo de su ser, sabía que jamás podría superar. No importaba cuánto poder obtuviera, Freezer siempre había sido la sombra que lo había definido. Y ahora, frente a él, esa sombra se reía. Vegeta alzó la mirada, clavando sus ojos llenos de odio en Freezer. No quedaba miedo en ellos, solo un rencor puro, denso, nacido de toda una vida de cadenas. El Emperador del Universo respondió con una sonrisa cargada de desprecio. No tienes el honor de siquiera mirarme a los ojos, declaró con frialdad. Aún así, deberías sentirte agradecido. Freezer se irguió frente a él, dominando la escena con su sola presencia. Será un orgullo para ti ser exterminado por el Emperador del Universo. Aquellas palabras sellaron la humillación definitiva. Vegeta apretó los dientes con furia, su cuerpo temblando entre la rabia y la impotencia, mientras el peso de su destino parecía cerrarse sobre él como una sentencia inevitable. Al ver cómo el Saiyajin permanecía tendido en el suelo, incapaz de ponerse en pie, Freezer esbozó una sonrisa satisfecha. Sin decir palabra, comenzó a patearlo una y otra vez, cada impacto hundiendo el cuerpo de Vegeta contra la tierra de Namekusein. Los golpes no buscaban terminar con su vida, buscaban recordarle su lugar. Levántate, se burló con voz tranquila mientras descargaba otra patada. ¿Eso es todo lo que puede ofrecer el orgulloso príncipe de los Saiyajins? Vegeta apenas lograba gemir. Su cuerpo estaba destrozado, pero su conciencia seguía despierta, obligada a sentir cada humillación. Freezer continuó menospreciándolo, caminando sobre él como si fuera basura. Mírate, ni siquiera mereces morir con dignidad. Cada pisotón era una sentencia, cada palabra un recordatorio cruel de que, para el Emperador del Universo, Vegeta no era más que un error que estaba a punto de ser borrado. La ira de Vegeta era tan desgarradora que apretó el puño con tal fuerza que la sangre comenzó a brotar entre sus dedos. Su cuerpo temblaba, no solo por el dolor, sino por una impotencia que lo estaba destrozando desde dentro. Lloraba. No por miedo, sino por no ser lo suficientemente fuerte, no lo bastante poderoso para enfrentar al tirano que había exterminado a su raza, asesinado a sus padres y arrebatado cada fragmento de su vida. Freezer no solo le había quitado su hogar, le había robado su destino. Vegeta comprendió, en ese instante, que toda su existencia había girado en torno a una mentira cruel, la promesa de que algún día sería capaz de vengarse. Pero entonces ocurrió algo. Una presencia emergió con violencia en la distancia. Un ki inconfundible, ardiente, puro y abrumador. Goku. Su energía estalló al salir de la máquina de recuperación, superando incluso la de Vegeta en ese estado límite. Aquel poder, tan cercano y tan lejano a la vez, fue el empujón final que su espíritu necesitaba. La verdad lo golpeó con una fuerza devastadora. Otro Saiyajin había alcanzado un poder superior a este, y lo peor, era un Saiyajin de clase baja. Fue entonces cuando Vegeta no pudo contenerse más. Alzó el rostro hacia el cielo de Namekusein y gritó. Un grito desgarrador, cargado de odio, dolor, frustración y orgullo roto. Un alarido que no solo expresaba su sufrimiento, sino el lamento final de un príncipe que había perdido absolutamente todo. Algo ocurrió en ese instante. Vegeta comenzó a gritar con una rabia absolutamente incontrolable, un alarido nacido de lo más profundo de su alma.
Su voz no era solo la de un guerrero derrotado, era la de un príncipe quebrado, la de una raza condenada. El cielo de Namekusein reaccionó. Nubes oscuras comenzaron a formarse sobre su cuerpo, girando de manera antinatural, mientras relámpagos caían a su alrededor con una violencia ensordecedora. La tierra temblaba bajo sus pies, como si el propio planeta intentara resistir aquella furia desatada. Los ojos de Vegeta se tornaron completamente blancos. En su interior ardía una ira inmensa, primitiva, imposible de contener, una fuerza que no distinguía entre dolor, orgullo o desesperación, solo existía el odio absoluto. Todos los guerreros quedaron paralizados ante aquella visión. Krillin, Gohan y Piccolo observaban con terror y asombro, incapaces de comprender lo que estaba ocurriendo. Incluso Goku, al sentir aquel poder extremo, quedó inmóvil por un instante. Desde la distancia, recién salido de la máquina de recuperación, alzó la mirada y contempló cómo un cúmulo de nubes negras se concentraba en un punto del horizonte, atravesado por rayos que caían sin cesar. El planeta entero vibraba. Y entonces lo escuchó. Un grito que resonaba a través de Namekusein, atravesando el cielo y la tierra. Un grito de furia incontenible. El grito de Vegeta. Y entonces el grito cesó. Un silencio antinatural se apoderó de Namekusein por una fracción de segundo, como si el universo mismo contuviera el aliento. De pronto, una explosión colosal estalló desde el epicentro de aquella furia. Una onda expansiva arrasó con el terreno circundante, levantando rocas, polvo y energía pura, mientras una densa nube de humo envolvía por completo al Saiyajin, ocultando su figura incluso para los ojos más atentos. Durante esos segundos eternos, nadie pudo distinguir su silueta. Solo se percibía un poder abrumador, distinto a todos los sentidos hasta entonces, estable pero feroz. Poco a poco, el humo comenzó a disiparse. Primero se reveló una presencia firme, erguida, ya no arrodillada ni quebrada. Luego, una silueta inconfundible emergió entre los restos del campo de batalla. Allí estaba Vegeta. Su cabello se había tornado dorado, erizado hacia el cielo como una llama viva. Un aura ardiente lo envolvía, vibrante, indómita, cargada de una furia contenida que hacía temblar el aire a su alrededor. Sus ojos, ahora verdes y afilados, ya no reflejaban desesperación sino determinación absoluta. El príncipe de los Saiyajins se había alzado finalmente como aquello que siempre creyó ser. Vegeta había despertado como Super Saiyajin,